Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Mediación, un espacio creado con el objetivo de compartir información valiosa sobre este método alternativo de solución de conflictos. En esta serie de programas vamos a mostrar cómo es que podemos sacar provecho de esto en la vida cotidiana, ya que nos puede ayudar a resolver diferencias de manera humana, rápida y efectiva. El tema que vamos a tratar hoy es mediación versus juicio tradicional. ¿Qué nos conviene más? Y para profundizar sobre este tema, nos acompañan dos destacadas especialistas. Por un lado tenemos a la licenciada Silvia Palazuelos, socia fundadora de MXP Abogados Consultores, quien colabora con organizaciones gremiales empresariales en el desarrollo de estrategias jurídicas, éticas y para su práctica organizacional e institucional. Asimismo, impulsa iniciativas para la solución de conflictos a través de medios digitales y uso de tecnologías innovadoras. Por otro lado, tenemos a la licenciada Izquizóchitl Flores Torres, abogada de la Universidad Nacional Autónoma de México, es ingeniera egresada del Instituto Politécnico Nacional, cuenta con una destacada trayectoria en el servicio público y la defensa laboral. Ha colaborado 22 años en diferentes dependencias federales y estatales. Su experiencia profesional le ha permitido especializarse en temas de derecho laboral, conciliación e igualdad. Ambas son facilitadoras privadas certificadas por parte del Poder Judicial del Estado de México. Bienvenidas. Gracias. Entremos en el tema de mediación. ¿Pueden comentar qué es la mediación privada y en qué consiste? Pues miren, la mediación privada es un procedimiento mediante el cual las partes acuerdan resolver una determinada controversia o un conflicto de manera parcial o total, de manera pacífica y voluntaria. Puede ser un conflicto ya existente o puede ser incluso para prevenir un conflicto y para prevenir también que escale el conflicto. Entonces, es una herramienta, digamos, muy noble que permite a las partes solucionar sus conflictos, llegar a acuerdos de manera voluntaria con el apoyo de un facilitador. Quisiera agregar, además de lo que Isqui ha señalado, que este proceso es un proceso completamente legal. Es decir, la persona facilitadora privada es una persona que está certificada y capacitada por los poderes judiciales de las diferentes entidades federativas y tiene un marco normativo muy fuerte que va desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le da su fundamento constitucional en el artículo 17, y la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que es el marco normativo general aplicable en todo el país, más las leyes locales de cada entidad federativa. Esto nos da un andamiaje legal muy formal, muy serio y procedimental, regulado, para que estos procesos y estas soluciones de mediación tengan una validez legal. Podemos ver que la mediación es un método alternativo de solución de conflictos que está respaldado por la ley. ¿En qué consiste una mediación? Primero, en la identificación de un problema real, presente o futuro, como bien lo señaló Isqui. Alguna de las partes o todas deciden iniciar un proceso e invitar a la otra persona o a las otras personas con las que se tiene un conflicto para sentarse a dialogar sobre el conflicto. Y el proceso es un proceso muy organizado en etapas que brinda la oportunidad a las partes de expresar en la premediación cuáles son estos elementos que les trae a la mediación. Las partes se pueden sentar a dialogar con el acompañamiento de una persona facilitadora neutral que les permita establecer ese diálogo respetuoso, ese diálogo directo y ese diálogo sin intervención de terceras personas para buscar las soluciones a su conflicto. Ese es el inicio. Sí, bueno, sí, como comenta Silvia, puede iniciarlo una parte o ambas. Ambas pueden decidir ir ante un facilitador privado para resolver su conflicto. Eh,
¿Por qué asistir a un facilitador privado? Porque el facilitador privado les va a garantizar confidencialidad y tiene que garantizar también una neutralidad y una imparcialidad. Tiene que ser a través de un facilitador certificado. No cualquier persona puede mediar un conflicto, en un conflicto. Tiene que plantear cuál es el conflicto para que el facilitador determine si es susceptible de resolverse mediante una mediación. De acuerdo. ¿Cuáles son los principios básicos de esta mediación? Pues muy interesante tu pregunta. Hemos adelantado ya algunos de ellos. El principal principio que rige a la mediación es la voluntariedad, como bien hemos señalado. No se puede obligar a ninguna persona a mediar si no es su voluntad hacerlo. El principio rector y por excelencia es, por tanto, la voluntariedad. La confidencialidad también es otro de los principios básicos de la mediación. Para decirlo en lenguaje sencillo y que se nos quede a todos grabados, es lo que pasa en mediación se queda en mediación, es decir, las actuaciones derivadas de las conversaciones o de los diálogos o pláticas que se tengan en un proceso de mediación deben y están protegidas por la confidencialidad. Las partes no pueden emplear esa información en un juicio, por ejemplo, o bien si un juez solicita las actuaciones derivadas de un proceso de mediación, estamos impedidas para compartirle esa información, puesto que el proceso de mediación está protegido por la confidencialidad. ¿Eso qué motiva a las partes? A hablar con sinceridad, porque en muchas ocasiones las personas están cuidando lo que vayan a decir para que no se utilice en su contra lo que se dice. En la mediación, ese incentivo es puedo hablar con total sinceridad. Esos son los dos principios básicos, pero existen muchos más principios. Por ejemplo, la licenciada Isqui ya adelantó la neutralidad de la persona mediadora y facilitadora privada. Nosotras tenemos que guardar neutralidad respecto a las partes que acuden a la mediación y se les debe tratar con otro principio, que es el principio de igualdad. Es decir, tenemos que respetar la igualdad entre las partes. Y hay más principios que me gustaría escuchar a Isqui antes de acapararlos todos. Sí, miren, también está el principio de la flexibilidad. O sea, las partes pueden tomar acuerdos libremente, es un proceso muy flexible y siempre y cuando estén, por supuesto, dentro de los límites legales. Por otra parte, el que a mí se me hace más importante es la autonomía de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes pueden autorregular sus intereses y sus relaciones personales. Aquí no va a haber una persona que les diga cómo deben solucionar su conflicto, ni va a haber una persona que les diga quién tiene o no tiene la razón, sino que precisamente con base en lo que comentaba Silvia, de esta honestidad con la que se conducen las partes, esto motiva a que se conduzcan con verdad, con buena fe y con verdad. Entonces, eso ayuda mucho a la resolución de un conflicto, porque cuando ya llegan a un juzgado, asesorados a veces por un abogado que dice, no digas esto, o di esto otro, o miente así porque si no vas a perder. Entonces, eso complica la solución de los conflictos, ¿no? Entonces, aquí ellos se autorregulan, ellos determinan, el mediador no les va a decir cómo van a solucionar su conflicto, solo los va a orientar. Por eso somos facilitadores. Somos facilitadores de la comunicación entre las partes, porque la mayor parte de las veces esa comunicación está rota. Entonces no pueden ni comunicarse. Es increíble cómo va viendo uno en un proceso de mediación, cómo las partes llegan serias, difícilmente se saludan, o si se saludan tal vez es por decencia y educación, y conforme va desarrollándose la cita, de repente empiezan a voltear a verse y a comunicarse. Entonces es un proceso, como les dije, muy noble
en el que incluso ayuda a recomponer las relaciones entre los individuos, las relaciones personales, las relaciones empresariales, las relaciones mercantiles. Entonces, sí es muy importante esta autonomía, autonomía de la voluntad de las partes. Es muy interesante lo que nos comentan, porque incluso nos lleva a ver la parte de cómo es que la mediación es humana, ¿no? O sea, cómo puede lograr transformar un conflicto que al final son entre dos partes que en algún momento se vuelve ya un tema de ego o de leyes o que ya dejan a un lado la parte humana y al regresar al tema de mediación o al sentirte escuchado, al sentir que ya no estás discutiendo o viendo quién va a ganar, sino en esta parte de resolución de conflictos, pues ese es un punto muy, muy importante de la mediación. Sí, Es importante recordar que los métodos alternativos de solución de conflictos, como en este caso la mediación, en realidad no son nuevos en México. Existen ya desde hace al menos dos décadas y, como ustedes mencionaban, están respaldados por leyes federales y estatales. Sin embargo, su aplicación práctica al día de hoy la vemos limitada. Me parece que es por falta de conocimiento o de difusión, porque si bien las personas pudieran conocer este tipo, por ejemplo, de aspectos fundamentales como que se humaniza o como los principios básicos de la mediación, estoy segura que recurrirían mucho más a estos métodos antes que un juicio, ¿no? Y vemos que en otros países se utilizan incluso como una primera opción para resolver estas diferencias. Incluso el sistema legal o el sistema jurídico los lleva primero a un tema de mediación. Entonces, en México todavía predomina la idea de que el juicio tradicional es la única vía válida o la única vía legal para resolver un conflicto. ¿Por qué consideran que esto sucede? Justo, si me permiten, tocaste una de las razones principales por las cuales no se emplean estos mecanismos para solucionar conflictos, provienen de la falta de conocimiento que hay. Y esta charla es parte de esa labor que nosotras tenemos de manera paralela a ser personas facilitadoras, es el compromiso que adquirimos por promover la cultura de paz. Y la cultura de paz es este proceso en el cual estamos invitando a través del diálogo, a través del dar a conocer los alcances de la mediación, información valiosa para que las personas conozcan que existen otras alternativas, además de la vía jurisdiccional, para resolver los conflictos de una manera también legal, porque es un gran incentivo que tiene la mayoría de las personas para acudir a las instancias judiciales a querer resolver sus conflictos porque quieren tener esa seguridad jurídica de que tienen la razón y que el resultado, lo que se obtenga, es decir, el convenio al que se llegue, también tiene esa validez equivalente al de una sentencia judicial, adquiere algo que en la jerga legal le llamamos cosa juzgada. Al momento de que un convenio se suscribe, se firma por las partes, se estampan huellas digitales, se sube a un sistema de registro de convenios, se obtiene un acuse de recibo, en ese momento el acuerdo adquiere plena validez legal. Y ante un incumplimiento, se puede acudir directamente ante un juez a exigir el cumplimiento forzoso o bien se pueden las partes nuevamente sentar a dialogar en algo que se le llama remediación. Es decir, nadie está exento de que las circunstancias de un acuerdo cambien y siempre existe la posibilidad en el proceso de mediación, antes de exigir un cumplimiento forzoso, de invitar a la otra parte a volverse a sentar, dialogar sobre las nuevas condiciones que se están presentando y establecer un nuevo acuerdo. Esto también es
un gran valor que tiene la mediación. Entonces, parte de nuestra tarea es como personas facilitadoras adquirir este compromiso de divulgación de los beneficios y de la certeza legal que ofrecen los procesos de mediación para que las personas conozcan sus derechos y que existen estas posibilidades legales. Incluso en la materia penal existe solución a través de la mediación penal para solucionar muchos de los conflictos penales que se presentan en esa materia. Sobre esta pregunta, a mí me gustaría añadir que efectivamente hay un desconocimiento de la mediación. Cuando tú le dices a alguien, me acabo de certificar como mediadora privada, te dicen, ¿qué es eso? O sea, realmente no se conoce esta figura. Y precisamente con la reforma del año pasado, de enero de 2024, se está tratando precisamente de que incluso llegue a ser la mediación no un mecanismo alternativo a la solución de controversias, sino que sea el mecanismo principal para la solución de controversias. ¿Por qué? Porque esto pues también economiza la impartición de justicia. O sea, si todos podemos llegar a acuerdos sin tener que acudir al sistema de justicia, pues esto despresuriza incluso de tantos casos que hay. Entonces, precisamente estas reformas legales están realizándose para dar a conocer estos medios alternativos. Todo es perfectible. Comentabas por qué en algunos países es obligatorio y aquí no, aquí todavía hay una corriente de personas que se dedican a la mediación que consideran que la voluntariedad debe de ser incluso en la decisión de asistir a una mediación, que no se les debe ni siquiera de forzar. Hay otros como su servidora que se dedicó muchos años a la conciliación laboral, que pues mi idea es pues abran la etapa obligatoria para la mediación y las personas que tengan la voluntad de llegar y decir, no quiero llegar a un acuerdo, ¿no? Pero ya en el Estado de México, por lo menos están obligados a asistir a una reunión informativa donde les dicen existe este mecanismo y entonces las partes deciden si se someten o no a ese procedimiento. Pero ojalá y de lo personal, ojalá y avance a que sea como la conciliación laboral, que es una etapa más en la que pueden o no llegar a un acuerdo. Posiblemente en el momento que tú les des la opción de una mediación en la que se van a evitar desgaste, gastos, incluso llegar a un punto en el que ya no hay una comunicación como tal, pues definitivamente la voluntariedad los llevaría a decir, claro, claro que prefiero una mediación, ¿no? Así es. ¿Qué diferencias consideran ustedes que hay entre una mediación y un juicio? Las diferencias son en tiempo, por ejemplo, puede ser muy rápido. Se puede solucionar en una sesión, en 4 sesiones, en 3 sesiones, donde además el mediador, el facilitador privado va a cobrar por hora. No les va a decir, me tienes que pagar el 30% de lo que ganes, ¿no? Entonces es economía. Para las partes es economía. Es confidencial, pero lo más importante de todo, a mi juicio, es que es un ganar-ganar. O sea, ambas partes ganan. ¿Por qué? Porque llegan a un acuerdo entre las dos. Entonces, en un juicio, generalmente se le da la razón a una de las partes. En esta, ganan ambas, porque ambas llegan a un acuerdo, que además, como mencionaba Silvia, es un acuerdo que es ejecutable, o sea, se puede obligar a su cumplimiento. Estaba escuchando que en Jalisco, hace unos años, el 98% de los convenios se cumplían. El 98%. ¿Cuántas sentencias se cumplen? ¿Cuántas se pueden ejecutar? ¿Por qué? Porque las partes quieren solucionar el conflicto, porque ellas lo acordaron. Tal vez en algún momento no pueden cumplir, pueden remediar, como dice Silvia, o se puede acudir ante un juez y decirle, aquí está mi convenio, quiero ejecutarlo. Y ya no es necesario seguir un proceso de 6 meses, de 1 año, de 2 años, de 10 años,
¿no? Para solucionar un conflicto vecinal, un conflicto comunitario, un conflicto civil, un conflicto familiar, uno de sucesiones, un divorcio. O sea, es algo que acorta y eso hace también que el conflicto se solucione. En la mediación los conflictos se solucionan de fondo. En un juicio no. En un juicio hay una parte que gana, una que pierde y que va a estar eternamente considerando, tal vez mi abogado se vendió, tal vez las autoridades se vendieron, yo tenía la razón, no hubo justicia. Entonces siempre hay una inconformidad del 50%. Entonces es un porcentaje muy alto. Si me permiten agregar, estando además de acuerdo con todo lo que acaba de mencionar Iski, otra ventaja de la mediación respecto a los juicios es que la flexibilidad que ofrece la mediación respecto a los juicios. En el juicio tienes que acudir y llevar a cabo los procesos en los tiempos y como te ordena la autoridad. Y además, existe el riesgo, si se le llega a pasar un término a tu abogado o a alguna audiencia, pues tú también pierdes porque los derechos no se ejercieron. En la mediación, la flexibilidad permite, para empezar, tener el dominio de la agenda. Es decir, no se va a establecer una fecha para mediar que no se acorde también a tus tiempos y a tus posibilidades. Me refiero a las partes que participan en la mediación. Y otra gran ventaja que yo observo y que destaco en la mediación es que es un espacio para expresar inclusive emociones sin temor a ser juzgados. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, es un cambio de paradigma total respecto a los juicios. Los juicios son muy formales, incluso en ocasiones llegan a las audiencias y como bien señaló Iski, las partes muchas veces ni se hablan o los abogados no permiten que las partes dialoguen de manera directa. Y en la mediación son los protagonistas, los dueños del conflicto, quienes tienen que dialogar de una manera ordenada, también, por supuesto, de una manera respetuosa, aprendiendo a escuchar un punto de vista y una mirada sobre un mismo problema sin intervenir y aprendiendo a desarrollar la escucha, aprendiendo a darle el tiempo a la otra persona de que exprese sus intereses y sus necesidades. Esto, con todo respeto, en un proceso jurisdiccional, aún en los juicios orales, es muy poco probable que se permita este espacio de diálogo. Y tratar de preservar las relaciones humanas es otro gran incentivo que hace la diferencia en la mediación respecto a un juicio. Por ejemplo, en asuntos donde las emociones afloran de manera natural lo hemos visto, es en los asuntos familiares, donde se involucra cuestiones relacionadas con niñas, niños y adolescentes. Por supuesto que las emociones se desbordan por la misma naturaleza del conflicto, pero también lo vemos en asuntos civiles, donde hay intereses respecto al funcionamiento y a la visión empresarial de una persona socia respecto a otra persona socia en un mismo problema. O sea, las emociones es algo natural e inherente al conflicto y el espacio de la mediación permite escuchar y presentar emociones y que también sean atendidas. Entonces, esas serían mis aportaciones respecto a las diferencias o ventajas de la mediación respecto a los juicios. Esta comparación nos permite dimensionar de forma clara y práctica qué opción resulta más conveniente según la necesidad o circunstancias de cada caso. Eh,
pero me llama mucho la atención que definitivamente el aplicar la mediación nos lleva a considerar aspectos humanos, ¿no? O emociones. Y esto definitivamente nos va a ayudar a ahorrar, claro que tiempo, claro que dinero, pero me parece que el desgaste emocional también te lo va a ahorrar, ¿no? Y eso es infinitamente benéfico para todos cuando estamos dentro de un conflicto. Así es. Escuchándolas sobre las diferencias entre la mediación y el juicio, ¿ustedes creen que exista entonces alguna ventaja del juicio sobre la mediación en ciertos casos? Algunos asuntos que definitivamente no pueden ser mediados. ¿Cuáles son estos conflictos? Por ejemplo, donde hay unas procesalmente inequidades evidentes o cuando hay violencia, cuando hay actos o situaciones donde hay violencia, definitivamente la solución de mediación no es posible y el juicio lleva una ponderancia o ventaja respecto a la mediación, porque no podemos sentarnos a mediar en asuntos donde hay una situación de violencia. Y eso es una limitación para poder tratar asuntos donde, por ejemplo, alguien golpea a otra persona y entonces ese hecho en sí es constitutivo de delitos. Entonces no se puede decir, bueno, ya te golpeé, ahora te invito a mediar. No, 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 no. Definitivamente en esos casos el juicio lleva una ventaja sobre la mediación. En todos los demás casos donde no haya violencia o donde se prevenga, como bien se ha señalado, que la violencia puede escalar, la solución de mediación tiene ventajas sobre el juicio. Gracias. Todas estas preguntas nos permiten reflexionar sobre cómo podemos avanzar hacia una cultura de paz, por lo que ustedes han comentado, porque al final hacen mucha alusión al tema de la comunicación, al tema de ponerte en los zapatos de los demás, ¿no? Al tema de no poner el conflicto sobre la comunicación, sino al revés. En otros lugares, como ya hemos mencionado, en otros países, la mediación ya forma parte de una vida cotidiana, ¿no? O sea, ya lo ponen como un primer paso. Y tenemos el ejemplo de Estados Unidos, en donde es un país pionero con respecto a la mediación y se usa en el ámbito privado, como en los tribunales, como en conflictos familiares, laborales, vecinales, comerciales, o sea, en la vida cotidiana en sí. Incluso se exige, como lo mencionaban, como un primer paso. También es el caso de Canadá y incluso en Europa, ¿no? En España ya hay una ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Ya han mencionado los tipos de conflictos que se pueden resolver a través de la mediación, pero nos podrían comentar nuevamente como qué tipo de conflictos las personas pueden resolver a través de mediación o en qué casos se pueden acercar a ustedes para tratar de solucionar su conflicto. Bueno, podemos decir en general que la mediación se puede aplicar en conflictos civiles, mercantiles y familiares principalmente. Como decía Silvia, pues también en materia penal pudiera llegar a funcionar para lo que es la reparación del daño. En cuestión mercantil, civil, pueden ser conflictos de tipo contractual, de arrendamiento, conflictos entre condóminos, pueden haber conflictos condominales, conflictos escolares, ¿no? En el que hay algún conflicto entre estudiantes, entre autoridades educativas, padres de familia. em, También hay los conflictos entre las empresas, si hay algún adeudo, si no hay entrega de algún producto, disputas que se relacionen con la propiedad, con las sucesiones, el divorcio, la custodia, el otorgamiento de alimentos. Todos estos son conflictos que pueden llegar a solucionarse a través de la mediación. Quisiera agregar que es muy interesante cómo
cada vez más, a pesar de que es algo culturalmente poco conocido, la mediación, pero cada vez más con esta nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y adicionalmente la coyuntura en la que nos encontramos del Poder Judicial, de la Federación, cada vez más se está hablando de mediación. Entonces, bueno, veamos esta posibilidad y esta oportunidad histórica y coyuntural también como un elemento más para sumar a la cultura de paz, porque eso es prácticamente el tema principal sobre el que está inscrita la mediación como herramienta, es dentro de la cultura de paz, que además no es algo novedoso en nuestro país, es algo que en Naciones Unidas, en los organismos internacionales, con los objetivos del desarrollo sostenible, se habla de la cultura de paz, los compromisos que México tiene a nivel internacional y además las necesidades reales que tenemos en nuestro país de pacificar nuestras relaciones personales, pues inscribe a la mediación y a la cultura de paz como el mecanismo, ya no alternativo, como acaba de decir Iski, sino como el mecanismo para solucionar conflictos en primerísima instancia. Conocemos también de algunas organizaciones empresariales que están utilizando mediación entre pares dentro de las propias organizaciones para solucionar conflictos. Esto es maravilloso. ¿Qué tipo de conflictos? Desde las funciones que puede tener dentro de una organización un líder empresarial y su interpretación normativa de los estatutos o del reglamento respecto a sus facultades que lo colocan en una posición que él cree tener la razón respecto a otra parte. Y le dice la otra parte, no, 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 yo tengo una mirada diferente respecto a lo que tú estás viendo. Y entonces están acudiendo internamente a solucionar sus conflictos entre pares. Y las decisiones que toman son obligaciones. ¿Para quién? Para ellos. Son obligatorias para ellos. Y esto que da gobernabilidad al interior de las organizaciones. También las empresas están empleando soluciones de mediación para anticipar conflictos. Por ejemplo, en tratándose de derechos ante la ausencia de alguno de los socios. Fíjense nada más que interesante. Las empresas y los integrantes de las empresas, los socios, dicen, bueno, tengo que hacer mi plan de sucesión. Cuando falte alguno de los socios, ¿cómo se van a ejercer los derechos inherentes a ese socio? Ya les estoy poniendo también este otro ejemplo, que son casos de la vida real. Ahora bien, no siempre tenemos que hablar de conflicto. Es más, en las sesiones de mediación, ni siquiera puedes introducir el tema diciendo, bueno, estamos aquí reunidos para que solucione su conflicto, porque las partes pueden decir, momento, no tenemos ningún conflicto, venimos nada más a llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Que podemos incluso hacer hasta una mediación en línea. Entonces, alguien puede estar en España, tener un interés patrimonial en México, aquí está la otra parte en México, y pueden solucionar su conflicto a distancia. No tienen que pagar un abogado, avión, viáticos, exhortos y demás, que es muy complejo, que tienen que ir al notario, que el poder, bueno, tal vez al notario sí tengan que ir, si tienen que acreditar personalidad en tratándose de una empresa, pero ya es lo menos y además pueden platicarlo, incluso ya está previsto en la ley el que puedan solucionarse los conflictos de manera virtual, como estamos ahorita platicando. Entonces, no necesariamente es un conflicto, aunque sabemos que el conflicto es sobre todo
Bueno, hablando de cuando hay diferentes intereses, ¿no? Pero puede ser un mismo interés. Los dos están interesados en que el hijo se desarrolle de la mejor manera. Ahí, ¿cuál es el conflicto? No hay un conflicto. Nos vamos a poner de acuerdo. Y en lugar de contratar abogados, irnos a juicio y demás, vamos a acordarlo nosotros con la ayuda de un facilitador, que cuando redactemos el convenio tengamos la certeza que estamos cumpliendo con lo que establece la ley. Ahora, nosotros no les vamos a decir cómo solucionarlo, generalmente se les invita a que consulten a un abogado antes de alguna de las pláticas para que ellos ya sepan cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. El facilitador es eso, facilita la comunicación, los ayuda a llegar al acuerdo, pero tampoco les va a decir cuáles son sus derechos y obligaciones. Ellos tienen que venir ya informados. De ahí que el facilitador pueda tener una licenciatura que no necesariamente es la de derecho, es un facilitador para que lleguen al acuerdo. Qué interesante está todo el tema, es un mundo nuevo que vale la pena explorar. Nos queda claro que la mediación permite restablecer la comunicación, encontrar acuerdos y evitar que los problemas crezcan o que se generen, ¿no? O que tengan que llegar a instancias judiciales que te van a implicar costo, tiempo, desgaste. Me parece que es una solución muy, muy importante a la cual todos tienen que acercarse, conocer, aprender y empezar a aplicar en su vida. Para cerrar, me gustaría pedirles que nos compartan una frase final o una reflexión que resuma lo que quieren dejar en la mente de las personas que vean este programa. Bueno, a mí me gusta mucho la frase que tenemos en nuestro bar, que dice, donde hay diálogo, hay solución, porque me parece que es el inicio del encuentro de las soluciones a partir del diálogo. Cuando no hay diálogo, pues puede haber conflicto y escalamiento del conflicto. Entonces, donde hay diálogo, hay solución, me encanta, pero también quisiera decir que la mediación no es rendirse, no es eh, de poner armas, ¿no? Más bien es atreverse a dialogar para construir soluciones con dignidad, con respeto y de una manera legal. Eso es lo que quisiera yo aportar para este cierre y agradezco mucho esta conversación. Yo también he aprendido junto con ustedes. Cada vez que escucho hablar de mediación, aprendo. Gracias, Keren. Gracias, Iski. Pues sí, a mí más que nada me gustaría centrarme en el ganar, ganar. No hay de otra forma mejor para resolver un conflicto. Es tomar las riendas de tu vida, tomar las riendas, no darle la espalda, no dejar pasar. No, vamos a resolverlo ahorita, vamos a hablarlo, vamos a tratar de recomponer la comunicación, de recomponer la relación. La mediación es un procedimiento en el que vamos a ganar ambas partes. Es un procedimiento en el que yo voy a determinar, no voy a dejar que alguien determine, no va a venir un juez a decirme qué es lo justo, sino que yo voy a acordar con la otra parte las medidas más justas. ¿Por qué? Porque me voy a conducir con buena fe y con honestidad. Voy incluso a manifestar mis emociones. Tal vez muchas veces muchos conflictos tienen que ver con las emociones y con la falta de reconocimiento hacia alguna de las partes. A veces lo único que quieren es reconocimiento las partes. Entonces, a veces cuando la otra parte reconoce, se soluciona el conflicto y hasta se recompone la relación. Entonces, por eso me quedo con esta frase, ganar, ganar, porque ambas partes ganan y no solo ganan las partes, yo creo que gana la sociedad. Gana la sociedad, ¿por qué? Porque contribuimos a un ambiente de armonía y de paz. Gracias, Kerem. Gracias, Silvia, por esta invitación. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Esta información es de gran valor para todos y esperamos que el tema de hoy les sirva a muchas personas. Si conocen a alguien que les sirva, compartan el contenido para que empiecen a empaparse un poco más del tema.
Les invitamos a mantenerse pendientes de nuestros próximos programas de Hablemos de Mediación, donde vamos a abordar temas relevantes que promueven el diálogo, la colaboración y la cultura de paz. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hasta luego.